Les cuento que nosotros conseguimos que el Patria tiene que jugar un papel muy importante, sobre todo en dos aspectos. Primero, en un aspecto comunicacional, que no es simplemente hacer comunicación, sino aprender a comunicarse con esta sociedad cambiante, con este mundo actual. Reaprender, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es ese, desarrollar una nueva de comunicación entre nosotros, una nueva forma organizativa también, una nueva forma de participar en la sociedad. Y por el otro lado, incrementar la formación de cuadros para tener la gente preparada para gobernar la Argentina con mucha mayor calidad que lo que pudimos hacerlo, tratando de ir gobernando y construyendo. Una tarea agotadora, que es la que tuvimos que hacer durante 12 años. No es la que empezamos con un plan y terminamos a ver cuánto cumplimos. Bastante hemos hecho más de lo que prometimos cuando estuvimos en el gobierno, pero es claro que hubo, digamos, una disminución del debate político, de la reflexión, no darle por ahí tanta importancia a cosas que uno debería haber visto para no equivocarse como se han equivocado otros en la historia, a lo mejor, nada más. Pero sí, en esas dos cosas, trabajar muy fuertemente y tratar de hacerlo con seriedad y exigencia. No tachín, no vamos a juntarnos para cantar la marchita, sino, loco, estudiemos. Porque en definitiva tenemos que ser mejores, para que la sociedad nos vea mejores y para gobernar mejor. Porque tenemos que volver. Esta es la tarea. Y en este volver no digo, volver yo, que vuelva Cristina, digo que vuelva a acercarse la democracia a lo popular, que vuelva un programa de contenido nacional y popular a conducir los destinos de Argentina, que vuelva a dar las luchas que no pudimos terminar para desalojar del poder a quienes lo tienen e instalar la igualdad, la solidaridad, la posibilidad de construir juntos una nación mejor. Este es el punto. Entonces, en esa tarea, el hecho de que sea tanta gente tan diversa y con tanto predominio femenino, me parece que marca que estamos en un camino correcto, que vamos hacia el buen lugar. No digo que todos los pueblos digan bárbaro, pero es importante, primero porque nosotros no vamos a dar vocaciones políticas en estos cursos. Eso lo tienen que traer ustedes, ¿no? Esa es la parte que traen ustedes. Nosotros vamos a tratar de aportar con quienes vienen. Yo digo la paradoja, yo trabajé en contra del fin de las clases magistrales en Córdoba y resulta que me invitaron a las clases magistrales. Claro, porque nosotros en el 73 hicimos un proceso de modificación de los planes de estudio en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Facultad de Derecho, que era la más recordada, suprimimos las clases magistrales donde se concurría solamente a escuchar y la cambiamos por los teóricos prácticos, cosa que la dictadura después no modificó de nuevo, si fue un cambio que no cambió tan rápido como cambian las cosas con Macri. Siguió y hoy en la Facultad de Derecho en Córdoba se hacen, digamos, teóricos prácticos. Entonces, ayudamos a esa cosa. Entonces, la clase magistral esta debería ser como un contrasentido histórico muy fuerte. Digo, ya entrando un poquito más en esto, porque mirar el título la verdad que, debo decirlo, es una palabra que odio. No es porque yo le tome odio a las palabras, sino una palabra que no quiero usar. Y una palabra que estoy queriendo sustituir. Porque esta palabra, loafer, me hace acordar algo que dijo un escritor argentino, cuando le preguntaron, a Cortázar, un español le pregunta, ¿qué le dice del fenómeno del boom de la literatura latinoamericana? Dice, no debe ser nada bueno porque se me ha puesto una palabra inglesa tan horrible adelante. A mí me pasa lo mismo con el robo. Digo,
y esto se me puede ir largo, pero creo que vale la pena que lo veamos, ¿no? Yo digo, en Argentina en particular, cómo se ha aplicado, ¿no? Han empezado por copar ilegítimamente el Consejo de la Magistratura, para apretar a los jueces desde ahí. Han instalado un forum shopping para elegir a los jueces a los que le van a tocar los temas. Hacen una exagerada utilización de la prisión preventiva como castigo anticipado, tratando de solventarse nada más que en titulares de la prensa. Hacen un uso abusivo del instituto de la asociación ilícita con el solo y explícito objetivo de no conceder la excarcelación, porque es una de las penalidades más altas que tiene el Código Penal de asociación ilícita. Y además construyen desde los medios escenarios que hacen imposible que un juez dicte una sentencia absolutoria de quienes son llevados ante el estrado, salvo que sean jueces que tengan una valentía especial, que no parecen ser los más en este momento, porque están exigidos por el Consejo de la Magistratura, apretados por los medios, en ese forum shopping y apretados para que den determinada solución a los temas. Eso quiere ser llamado en Argentina lawfare. Digo, ¿por qué le vamos a poner una palabra inglesa que en sí es positiva, es ley? Además la juntamos con guerra y ya no sabemos qué quiere decir. Pareciera que te van a hacer la guerra con la ley. Y ojo, si te van a hacer la guerra con la ley, ley en cualquier ser humano es una norma que tiene que ser respetada. Entonces, el problema que yo tengo es que para hacer esto, lo primero que borran son los derechos constitucionales. Acá nadie es inocente. Acá no hay más inocencia. No hay principio de inocencia. No hay necesidad de un debido proceso. Ni siquiera tiene que estar dicho en una ley anterior si lo que estás haciendo es delito. Entonces, no le puedo poner una palabra inglesa delante que exprese como que la ley se va a utilizar de algún modo. Al contrario, si tuviera que ponerlo en inglés, tiene que decir broken law, una ley rota o algo así, porque es la derogación. Hay cosas que se escribieron hace 10 años que quedaron desactualizadas. Hace 10 años un tratadista, un abogado español, se puso a ver en los titulares, en 4 meses de titulares del diario El País, se pone a ver cómo fueron tratados los temas policiales. Y encontró con que evidentemente no había nada que ver entre lo que dice la Constitución y lo que hacen los medios. Porque la Constitución dice que debe presumirse la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué dice el diario? El presunto autor del crimen, ¿cómo presunto autor? En todo caso, presunto inocente. ¿No? Debería ser imputado, el acusado, el sospechado, pero no presunto autor. ¿No? Entonces, se volvería loco con lo que ve acá en Argentina, que fíjense ustedes, son unos cuadernos que no están, que ni siquiera están fotocopiados, porque nos hacen creer que son fotocopias, y uno dice, no, van a ser, no, son fotos sacadas con celular. Entonces, claro, y además, ¿por qué no están todos los cuadernos? Que sacaron a Caputo, se vio una ronda, estaban ellos, ¿no? Es decir, todo es sospechoso. Empiezan con eso, pero dentro de 4 días, ¿quién se va a acordar de esto? Van a estar hurgando en el detalle de si esto, aquello, esto, y vamos a estar todos tratando de ver, menos mal que no estuve ahí, yo no estuve, no pasé nunca por esa calle, ¿no? Pero como lo que han hecho, por ejemplo, con el tema del memorándum. El memorándum fue ratificado por ley en la Argentina, y resulta que vos tenés que estar explicando que si estuviste, si no estuviste, pero si era cumplimiento de mi función, ¿cómo, digamos, quién lo va a llevar? Digamos, ¿quién va a llevarle a la firma el decreto a la presidenta de ratificación del memorándum? La Secretaría Legal y Técnica. ¿Quién va a enviar el mensaje del Ejecutivo al Legislativo para que vaya el proyecto de ley? Y usted estuvo, y sí, pero decime dónde está el delito. Claro, pues si le encubriste, ¿a quién?
si la causa no tiene autores? ¿Quién fue el autor del atentado de la AMIA? ¿Alguien sabe? Se está investigando. Ni siquiera hay sospechados iraníes que nunca han declarado ni los han traído a declarar. Y dicen, no, pero debilitaron la alerta roja. Cuando estuvo en Rusia, Yeyadani, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, utilizando las alertas rojas que nosotros obtuvimos en Interpol, pidieron la extradición de que Rusia no le haya dado bola, y otro tema, no es culpa mía. En definitiva, tendrá otros culpables, pero las alertas están vigentes, dicen que nos vemos favorecidos, pero resulta que estas personas, y no entremos en detalle, la tentativa de encubrimiento no existe. Porque si la policía, yo te quiero ayudar a que te escondas y la policía te agarra en la puerta de mi casa, no cometí el delito de encubrimiento, porque no te puede encubrir. Pudo haber tenido toda la intención, toda la... Entonces, ¿en qué? No hice, pero iban a mejorar, iban a venderle cereal. Se vendió más cereal que se vendía. No, tenían que hacer un negocio con el petróleo. No, hay un dictamen que dice que el petróleo iraní no sirve para la electricidad que tenemos en Argentina. Es un mundo en donde está absolutamente derogado el principio de inocencia. Es decir, violar una constitución, la ley y los tratados internacionales. Porque esto no es una cosa que se le haya ocurrido. Esto viene del derecho inglés y de muchos países. El derecho penal está construido sobre la idea de no perjudicar a un inocente. De modo que hay una adagio inglés que decían que se escapen 99 culpables, pero que no caiga un inocente. Por eso tiene que haber una ley que diga que eso es delito, tiene que haber un debido proceso, tiene que estar firme la sentencia para que dejen de decirte inocente. El sistema actual de prensa, de medios, de bombardeo, es terrible, ya ha derogado todo eso. Primero está el escenario que te creó Clarín, el escenario que te creó La Nación, viene tu culpabilidad y después vas a ir a la justicia a tratar de probar que soy inocente, que es la peor prueba. No estuve en ese esquina, ¿y cómo lo pruebas? ¿Dónde estaba? Yo no estaba. No, es terrible. Entonces, fíjense ustedes que dicen que Moro fue a estudiar, que es el juez que aplica supuestamente esto. Si yo me opongo a que le llamemos lawfare, busquémosle otro nombre entre todos, porque es necesario que se lo ponga. Una persecución mediático-judicial, pongámosle nombre judicial, sí, mediático-judicial, porque va primero la noticia y después viene el torneo. Busquémosle el nombre. Es un linchamiento mediático, puede ser, pero no me le llamen lawfare, Y fíjense cómo se junta la realidad con la literatura. Dicen que Moro viajó a estudiar en Manipulite a Italia y de ahí volvió y de ahí aplica los 3 principios, cómo se hace esto, invitaciones a la prensa, tratar de quebrar a los empresarios, que somos la micropolítico y además. Página 54 de número 0, la última novelita de Umberto Eco. ¿No? Un personaje, palabras más, palabras menos, le dice a otro, mirá, el Manipulite significó que se tomó la decisión de no gobernar más Italia a través del Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, sino hacerlo a través de los jueces con un libreto de los servicios secretos. Hola puta. Hola puta. ¿Qué cosa? Te digo, ¿qué pasó en el Manipulite? ¿Cómo fue el proceso este? Bueno, toda la historia, está todo, digamos, los atentados contra los jueces, los fiscales, la valentía de este juez, aquella cosa, pero ¿en qué termina? El día que termina es 30 de abril de 1993. Esa noche sale Bettino Craxi
por la puerta de Quirinales, baja la escalinata, y hay gente del común que le tira monedas, liras, le dice chorro, ladrón. Ahí se va la política acusada de corrupta. Por un costado, por una puerta del costado, se fue Berlusconi. Esa misma noche, 10 años después, Berlusconi, durante 10 años, estuvo gobernando Italia. Es decir, este Manipulite actúa de la misma manera, y yo, la verdad que lo tuyo, Horacio, respecto de que la corrupción siempre está en las clases medias, en la cabeza de las clases medias, cuando quieren voltear o cuando quieren poner a alguien, bueno, esto es también eso, activar un morbo, ¿no? Activar un morbo como para que todas tus frustraciones, todas las cosas que no te da una democracia que cada vez te da menos, una sociedad que cada vez te devuelve menos de todo lo que pones, no la sociedad, sino el Estado, te devuelve cada vez menos, vos puedas proyectar en alguien una cabeza de turco toda esa frustración y decirle chorro, que es una cosa muy liberadora, muy fuerte, decir yo soy bueno y el otro, el malo, lo pones ahí de cara a la sociedad. Esto es literatura, yo no sé si creerle a Humberto Eco, pero después aparece todo el lawfare acá y después uno se da cuenta que lo están haciendo en Ecuador, lo están haciendo en Brasil, lo están haciendo en Argentina. Creo que estamos frente a un nuevo modelo de dominación. Scalabrini Ortiz se preocupaba y en la década del 30, después de haber estudiado mucho, llega a la conclusión de que la dominación de los países se hacía con el endeudamiento de esos países y el dominio de los mares. Hoy, lo del endeudamiento sigue vigente. Lo que ha cambiado es que no solo es el dominio de los mares físicos, sino, y más importante todavía, es dominar el mar de los medios. De modo que, por eso hay tanta preocupación de tantos años en que CNN llegue a todos lados, ahora Netflix te manda la novelita para que vos mires cómo son de salvajes en Latinoamérica y cómo son de buenos en otro lugar. Es decir, esto les llevó, después de estudiar todo eso, a decir una cosa que yo siempre trato de recordar y tenerla presente. Hay dos cosas que muchas veces me guían cuando empiezo a pensar algo, cuando empiezo a estudiar algo. Porque uno tiene siempre, ¿vieron?, un rechazo o una aceptación inmediata de lo que está leyendo, ¿no? Y es bueno ver por qué uno actúa así. Es decir, ¿por qué pienso como pienso? Es una propuesta gramsciana del comienzo del siglo XX, ¿no? El hombre es más libre en la medida en que sabe por qué piensa lo que piensa, ¿no? Y lo otro es lo de Scalabrini Ortiz, que dice, en nuestra ignorancia que tenemos histórica, política, en todo terreno, en nuestra ignorancia hay una obra maestra de la imaginación. Es decir, hay alguien que estuvo pensando nuestra ignorancia y él apela a un ejemplo que para mí es bastante esclarecedor. Dice, a nosotros nos enseñaron de una manera la historia, porque él encontró que había una política visible y una política invisible, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Que nosotros firmamos un tratado con Brasil para que se cree la República Oriental del Uruguay si era nuestra, ¿no? Es decir, hablando de Moreno había incluido hasta el Río Grande do Sul, estaba llegando al Alto Perú, tenía en ese manual de operaciones tenía acciones para una Argentina que era mucho más grande de la que son. Entonces dice, alguien nos enseñó la historia para que ignoremos ciertas cosas. Por ejemplo, un ejemplo que da él es, ¿quién financió la compra de las armas de la revolución? ¿Por qué no hay un nivel de debate y de reflexión sobre ese punto? ¿Por qué no hay tratados que vean cómo eso ayudó o condicionó a los líderes que tuvo la revolución argentina? Pero yo buscando nuevos ejemplos, me daba cuenta, por ejemplo, después de leerlo a Galasso, de la
enorme tarea que fue construir el ejército de los Andes. Pero una tarea, ahí está aplicado Clausewitz, ahí está aplicado, parecía Perón. Sí. Pero claro, porque construyó un ejército con la economía de Mendoza. Expropió campos para criar las mulas. Puso un cura a fabricar pólvora. Digamos, desarrolló una industria vitivinícola. El vino empezó, digamos que conocemos nosotros, una anécdota de que le cambiaba la etiqueta a la botella de vino para reírse de los que iban a tomar. ¿Se dan cuenta que nos enseñaron boludeces? Yo les puedo decir rápidamente, les puedo decir, el Nogal de Santana, ahí estuvo San Martín estuvo abajo. Y hay un algarrobo, en donde estuvo Sarmiento, que está cerca de Barranca Yaco. Y hay un manzano en Tunuyán, donde estuvo también el caballo era blanco. Esas pelotudes, es como ahora sabemos tanto de lo que pasa con Cubero y su señora. Es como si la historia argentina de hoy se escribiera a través de las vicisitudes de la pareja de Poroto Cubero. Nos enseñaron pelotudes. Era un genio, este tipo era un genio, y nosotros no lo, digamos, no estamos suficientemente valorizados. Cuando decía de Pueyró, lo mejor que yo he leído de la historia del pensamiento de Mariano Moreno, ¿qué Pueyró? Pueyró se fue a ver, ¿qué libro? Yo no sé si no fue a ver cómo se trataba, mucho pilla con los trabajos de Borges, que miraban los libros que había leído, y hay unos escritores, hay dos pibes que hicieron un libro diciendo que Borges en realidad no escribía nada, ahí copiaba, porque encontraron muchísimas cosas, en sí, era un gran lector, que estaban marcadas en esos libros, y era, digamos, yo creo que con ese personaje que escribió el Quijote sin saber que ya estaba escrito, él se curó en salud. Nadie va a saber si lo copié o se me ocurrió a mí. No estoy diciendo que Borges no haya sido un genio. Estoy diciendo, para buscar el detalle, siempre encontrás cosas que no te imaginás de primera cosa. Entonces, busquemos el detalle también en nuestra formación para ser mejores. Reveamos, tengamos capacidad como para rever hasta lo que hicimos, ¿no? Porque por ahí uno, digamos, yo tengo cosas que me mantienen con mucho orgullo de haber pertenecido al gobierno de Néstor y Cristina. A mí todavía hoy me emociona porque yo era un pibe que con esfuerzo iba a la facultad, digamos, llegué con una beca que después me quitaron por razones políticas, y en la facultad iba al comedor estudiantil y juntábamos naranja para llevarle a los presos políticos y dábamos discursos en contra del Fondo Monetario Internacional y por el repudio de la deuda externa. Y después tuve la suerte de participar en un gobierno que le dijo al fondo: señores, acá le pago lo que ustedes, no me jodan más, porque su receta no le conviene la receta. En materia de deuda externa, es la primera vez en el mundo que se discute con los banqueros el bienestar del pueblo en vez de la ganancia de los banqueros. Se les hace una quita y se les dice que van a tener que esperar que crezcamos para cobrar. Y se programa la deuda de acuerdo a las posibilidades de pago que va a tener el Estado argentino en los próximos 30 años. Que no es lo que esta gente tiró por la ventana apenas entró para cobrarse la mayoría de los problemas que tenemos, porque Dios nos salve y guarde cuando esta gente tenga que pagar los primeros vencimientos de la deuda que ha contraído, porque no hay país que les alcance. Y en nombre de esos pagos de deuda y en nombre del fiscalismo se han hecho atrocidades en la Argentina. Hoy se trata de vender, por ejemplo, como una solución fiscal, el cierre de la mina del río Turbio, como si no tuviera historia, como si no hubiera gente, como si no hubiera pasado por ahí la realidad. Porque Perón, en el 46, decidió explotar esa mina porque era carbón argentino y era más valioso para nosotros que lo que podríamos traer de Inglaterra o de cualquier lado del mundo. Es carbón nuestro. Los que van a trabajar para sacarlo son argentinos. Ese fue el concepto que hizo que ideara no solo la mina, sino un ferrocarril para llevarlo a Río Gallego, la expropiación de las tierras de Río Gallego para hacer un puerto de aguas profundas, para poder sacar de ahí el carbón, que no se pudo hacer por el 55
y las pelotas de Mahoma, pero que se retoma, Cavallo lo quería cerrar, también por cuestiones fiscales, y nosotros hicimos un electroducto de Choel hasta la puerta de la mina y construimos en un 92% una super usina para que explote el carbón y le baje el 40% del costo, porque el 40% del costo del carbón es el transporte. Eliminamos la ecuación transporte, el minero tendría 3 frentes para trabajar. Entonces, la solución fiscal no es cerrar la mina, la solución fiscal efectiva es terminar los trabajos del tercer frente de la mina, producir 1,5 millones de toneladas, hacer andar a carbón esa superusina y venderle al país que necesita energía, que no va a gastar dólares para comprar esa energía que está en la Argentina. Entonces, no es cierto que estén aplicando una solución fiscal, no es cierto que el ajuste posible sea solo este, no es cierto, no son ciertas tantas cosas, pero en ese caso en particular, la solución fiscal pasa por dar más trabajo, no 600 millones, con lo que solucionar la cuestión de ocupar el territorio, de tener nación en una zona donde siempre hubo tensión, porque no se sabe si en algún momento no va a haber alguna posibilidad de que te toquen la frontera. Entonces, con ese criterio fiscal, destruyeron la educación normal nacional. La destruyeron. En la Argentina, con sus defectos, se construyó un sistema donde la nación bancaba para que en su territorio todas tuvieran la misma oportunidad, educación pública y gratuita que trataba de ser de calidad. Tenemos que trabajar y tenemos que tener la mejor de calidad, porque es la única posibilidad que tienen los pobres de tener alguna oportunidad. Esto es el punto ya para final de todo esto que estamos charlando. ¿Por qué tenemos que interesarnos en la política? ¿Por qué tenemos que formarnos en la política? Porque en este mundo cada vez más concentrado, cada vez más excluyente, la única oportunidad es la política. Porque si no va a decidir el mercado. Entonces va a decidir los que están hoy en la Casa Rosada. Entonces, ¿qué oportunidad de educación pública gratuita va a tener el pueblo argentino? ¿Qué oportunidad de salud pública y gratuita va a tener el pueblo argentino? ¿Qué oportunidad de universidad nacional pública y gratuita va a tener el argentino que nace pobre? Ninguna. Entonces, si no participamos en la política, le vamos a dejar a ellos que conduzcan esto, y ellos lo van a conducir mal, porque el que llega a la política con vocación tiene debajo una vocación social que no lo abandona nunca en su vida, porque yo me empecé formando en lo de un cura que me hacía leer lo de los curas tercermundistas y aprendiendo con gente en cámara, que no era solo cuestión de ayudar a los pobres, que también había que hacerle entender por qué eran pobres y a ver cómo funciona la sociedad para que salgan de eso. Que entonces decía gente en cámara, decía, si yo le doy de comer a un pobre soy bueno, me sacan en los diarios. Cuando le explico por qué es pobre, me tratan de comunista. Claro, es decir, en ese sentido, la única esperanza que tiene la humanidad actual para no seguir en un camino de exclusión y concentración, o de concentración y exclusión, como quieran ustedes, es que a la política lleguen personas con vocación que sepan qué quieren hacer con el Estado y lo pongan al servicio, lo hagan cumplir un rol, porque fíjense ustedes, han crecido tanto las corporaciones que hasta los Estados son débiles al frente de las corporaciones, manejan mucho más presupuesto, tienen mucho más poder hoy, con Telecom, con todo, Clarín que Magneto. Esto está claro. Ahora, nosotros no podemos abandonar, además de todo eso, el Estado también. Ese Estado hay que hacerlo funcionar bien y haciendo la redistribución del ingreso que tiene que hacerse para que tengan algo los que menos tienen, si no, el miedo a los pobres, lo que te quieren meter en eso. Siempre están, sí, un zombie, un zaparrastroso que podría ser cualquiera de los que duermen a la noche en una calle, si te hacen tenerle miedo a los pobres. Nosotros necesitamos tener cada vez más gente preparada a empoderar a los pobres para que vengan y manejen el Estado en beneficio de los más. Es una tarea gigantesca de crear igualdad, de hacer valer la solidaridad, de hacer valer todas esas cosas que movieron a los filósofos, que movieron al ser humano desde los comienzos de los tiempos, a través de convocarnos y juntarnos por un ideal como esta noche, juntarnos a reflexionar sobre cómo hacer mejor para recuperar
el gobierno de la Argentina, y desde ahí poder disputar con éxito, junto con el resto de Latinoamérica, que ya AMLO viene dando una señal. Si Lula puede dar, o el pueblo brasileño le puede otra señal, y nosotros damos la señal acá, podemos retomar ese círculo virtuoso que alimentaban Néstor, Chávez y Lula juntos, me acuerdo, soñando con hacer un gasoducto que venga de Venezuela hasta la Argentina, pasando por toda Latinoamérica, integrando. Y me acordaba de eso porque leyendo lo que Lula escribió, digamos, en un reportaje que publicó Página 12 acá, en ese reportaje Lula no se acuerda del gasoducto, pero dice: en la idea de unir a Venezuela, Brasil y Argentina estaba la posibilidad de que nuestros astilleros tuvieran trabajo, fabricáramos nuestros barcos y lleváramos nuestros productos al exterior. Esos son los sueños que nos tienen que...